Amigos de Radio Victoria, ojo con eso televisión. A continuación vamos a nuestro segmento semanal con el embajador Juan José Monzán, Palestra. Juan José, yo quiero hoy, de alguna manera, ejemplificarle a las nuevas generaciones lo rocambolesco que es la política, tanto en Venezuela como en el resto del continente, sobremanera, ¿no? Porque en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos, que estuvo involucrado de manera directa, asumieron la posguerra, pues, con un propósito mucho más formal, intentando reordenar los espacios, reordenar la política, reordenar el militarismo. Pero nuestros países, que ninguno de ellos participó en la Segunda Guerra Mundial y que vinimos a conocer de sus vicisitudes a través de los migrantes que nos llegaron, en el caso de Venezuela, por ejemplo, este, nos hemos visto siempre envueltos en un comportamiento político, como dicen en criollo, muy guabinoso, muy sobón. Si hay un líder que tiene posición y demuestra que mueve real, ahí se le pega un montón de sanguijuelas. Bueno, eso es la política en Venezuela. Y entonces, cuando surgió el chavismo, yo siempre dije, aquí hay adecos y copellanos a montón, porque es que no son marcianos los que los están siguiendo. Entonces, hemos estado 25 años en estas idas y venidas, pero la gente también se cansa y la gente en su momento dado puede dar un revolcón y empezar a apoyar a quienes menos imaginan. Y así se demostró el 28 de julio cuando el pueblo entero se volcó a favor de María Corina Machado y su propuesta. Estos han sido hábiles y tenían todos los hilos de poder y de fuerza para, de alguna manera, desconocer ese resultado y lo hicieron. Pero aún así la lucha ha continuado soterradamente y hay organizaciones pues que tienen bastante firmeza y otras que son bailabalse. Pero ¿crees tú que los que tienen firmeza y tienen tradición histórica en cuanto a la lucha política como Acción Democrática, por ejemplo, que tiene líderes de vieja data todavía y saben lo que es la historia de Venezuela y cómo se vivieron las dictaduras de Gómez y de Pérez Jiménez y se logró salir de ellas? En este instante, ¿tú crees que se requiere el componente militar de verdad, verdad? Que allí haya un cambio, que haya una toma de conciencia en algunos niveles para que esto se reenrumbe. Oye, no entendí lo último de los militares. Que electorera ya fuimos a la prueba de María Corina Machado y el resultado no es resultado, las consecuencias no fueron las que se esperaba y el régimen le dio el zarpazo. Entonces faltó allí el componente militar que se plegó de todos modos a un resultado tramposo, la cúpula. Entonces hace falta en el estamento militar que algunos niveles de ellos tomen conciencia de que se violentó la democracia de verdad, verdad, y que hay que buscar un camino, una vía para que esto alcance la recomposición de vida hacia lo Ok, democrático, pues. no, ya capté lo de los militares. Primero que nada, déjame saludar a tu amplísima audiencia, ¿no? Y los cambios que estás efectuando en la presentación y en las invitaciones que estás haciendo, que son bien importantes. Siempre han sido importantes, pero creo que en este momento de todo lo que está pasando en el mundo occidental, fundamentalmente en Europa, Estados Unidos y América Latina, en Hispanoamérica, a mí no me gusta hablar de América Latina, en Hispanoamérica está siendo sometida en- a unos cambios que realmente no sabemos cómo van a desembocar, pero sí se están dando. Y tú estás contribuyendo a eso porque veo que amplíes cada vez más la presentación formal y la presentación de fondo. Así es que saludamos a esa audiencia tuya, esa iniciativa tuya, comenzando por la audiencia de Margarita, de donde tú provienes, que ahorita también está sufriendo, como toda Venezuela, por más que es una isla paradisíaca, de los de los embates de la naturaleza, de la naturaleza humana. Mira, plantea algo interesante que nos aleja un poco de los últimos acontecimientos con el tren de Aragua, las decisiones de la Corte, las decisiones de Bukele en aceptar delincuentes señalados como tales y exportados a sus cárceles.
que son muy sensibles, pero el tema que plantea vale la pena analizarlo porque tú lo conoces muy bien. Y voy a hacer la reflexión a partir de tu última palabra, de los militares. Antes habíamos hablado nosotros en negro, que no se ofendan los partidarios de WhatsApp, de los bosques, ¿no? Del bosquismo, porque creo que la jerga de los medios de comunicación, hablar en negro quiere decir no hablar con los micrófonos abiertos, sino hablar entre ellos y después se abren los micrófonos. Es cierto eso, ¿no? Sí, sí, así es. Ah, bueno, nosotros estábamos hablando en negro y por eso te digo que no se ofendan los wokistas, aunque están de salida, gracias a Dios, que bastante daño le hicieron a la humanidad. Yo te comentaba el desastre del chavismo y de estas últimas declaraciones del ministro de la Defensa, Padrino López, que denuncia ayer o anuncia y llama a alistarse en las Fuerzas Armadas porque posiblemente se está preparando una intervención armada de los Estados Unidos Bueno, con la excusa de Guyana. Yo ni terminé de leer la noticia porque eso es lo que estamos oyendo desde hace 15 años. por favor. Pero caímos en el tema que de dónde salió en Venezuela tanto despropósito humano después de haber alcanzado una época brillante de la democracia. Brillante, no estoy diciendo perfecta, sino brillante en cuanto a crecimiento espiritual, académico, cívico, en todas las expresiones. Que gracias a Dios la humanidad se está beneficiando de la diáspora venezolana en una buena medida y gracias a esos 42 años de democracia. Pero que sucumbió con un aventurero cantador, mal cantador de joropo y peor pitcher como él pensaba ser, que era Hugo Chávez Frías. Y entonces nos hemos preguntado nosotros, muchos venezolanos y muchos en el mundo, bueno, ¿y de dónde salió tanto miasma en Venezuela? Eh, Sinvergüenza y ladrones y esquilmadores, antipatriotas, maleducados, cuando la imagen, todas dos, tres, cuatro, cinco generaciones se habían hecho el propósito que el venezolano era una etnia privilegiada, porque daba desde Mises Universos en la belleza humana femenina hasta, bueno, virtuosos del piano, de la dirección, de orquesta juvenil, Y summa cum laude en todas las profesiones. médicos llamados en Harvard a dar instrucciones, por ejemplo, y a patentarles algunos tipos de instrumentos. Y, por ejemplo, un cardiólogo margariteño, Hernández, que se me escapa el nombre, otro conocer, acaba de patentar alguna cuestión. Sí, José, sí, Cheo Herrera. Cheo Herrera, muy amigo de Manolo Teruel, por cierto, que Sí, acaba de fallecer, un venezolano insigne que se fue a Margarita, fue uno de los abogados más prestigiosos de Margarita y fue secretario de gobierno en un momento dado y también fue inspector de tránsito a honor del tránsito terrestre en Margarita. Así que la isla tuya ha dado extraordinarios personajes. Y la reflexión que hacíamos nosotros era, bueno, es que los chavistas no son unos marcianos que aterrizaron acá, ni unos tipos de jamás que aterrizaron acá, que aterrizaron después sí. Los chavistas son venezolanos. y que Uno militaron en Adeico Pay y las demás organizaciones, pues. que alimentaba las bases de Acción Democrática, de COPEI y de todos los partidos, Exacto. donde había gente ilustre como Jovito Villalba, Rafael Caldera, Rómulo Betancuro y toda una playa de pensadores Beltrán Prieto Figueroa, todas esas figuras estelares. y figuras estelares del pensamiento y de la humanidad y del manejo práctico del gobierno como Pérez Alfonso,
y Humberto Calderón Berti en PDVSA, que te puedo decir que, bueno, también tenía una masa de ignorantes y de mal hablados y de aprovechadores que se quedó en el inframundo. Eh, Cuando Gómez, tú bien no lo recuerdas, pero lo has leído y has oído a tu papá, de tus abuelos, habían hombres ilustres que conformaban su gabinete. Y él tenía un férreo control porque le dio la unificación territorial y administrativa a Venezuela. Eso está allí en la historia de la humanidad. Sí. Pagó toda la deuda venezolana. Cuando llegó los primeros reales del petróleo, lo primero que hizo fue pagar la deuda venezolana con el amargo recuerdo del bloqueo de nuestros puertos porque estábamos endeudados y Cipriano Castro pues no quiso pagar tampoco la deuda, no tenía cómo pagarla y nos rodearon y tiraron hasta unos cañonazos. Pero En uno- hoy tenemos el desparpajo de gobernantes que se exhiben en cadena nacional manejando lingotes de oro y resulta que tienen al país empobrecido. Entonces uno no entiende cómo la garantía financiera del país se exhibe de tal manera, pero los recursos en forma práctica y en los presupuestos no se ven en el día a día, ni en la bueno, ejecución de obras importantes. Y en la Cuarta República se construyeron las obras más destacadas del continente. En este régimen no hay una obra mira, relevante que mostrar. las obras que dejó Pérez Jiménez y las obras que doblaron o triplicaron las de Pérez Jiménez, Distinguieron al país a nivel mundial. no solamente el gobierno no puede presentar una sola, Ni una. sino que las grandes obras las Las abandona. destruyeron. Exactamente. Entonces, esa miasma humana que existe en todas partes. Eh, pero vamos a recordar qué pasó con Gómez. Gómez tenía pues como un hacendado tachirense, era muy conservador en el manejo del dinero y en el orden y en la manera de conducirse, que fue lo que llevó a conducir al país de tal forma. Pero por supuesto, eso era a principios del siglo XX y Venezuela fue creciendo y no hubo una respuesta también generalizada para las clases más desposeídas, las clases que no podían graduarse, ni siquiera de sexto grado. Y comienzan a aparecer las primeras manifestaciones marxistas en Venezuela con la aparición de los sindicatos. Y entonces toda persona de buena fe, preocupada por el hecho social, seglar o civil, o no seglar, lo único que tenía a mano era los marxistas que llegaban y decían que hablaban en nombre de él. Por eso por ahí pasó Betancourt, Miguel Enrique Otero, Juan José Palacio, toda una playa de personas que fueron los primeros que implementaron y se alinearon no con el comunismo que vino después, sino con ese pensamiento de cambio y de incorporación social, porque era lo que se conocía y lo que había. Esa es la realidad. Por fortuna, todos ellos, todos, en los mismos años 30 y principios de los 40, abjuraron de eso y se aferraron a otras ofertas, por ejemplo, a la socialdemocracia, a la doctrina social de la Iglesia de León XIII, que la encíclica Rerum Novarum, Corporeum Progressio posteriormente, y fueron conformando una salida de respuesta social equilibrada dentro de la economía de mercado muy lejana y enfrentada al marxismo. Pero, y ahí salió una clase privilegiada, instruida, que se iban a formar afuera y en nuestras universidades. No, el santo que acaba de canonizar, el Vaticano, fue egresado de la Universidad Central de Venezuela, que se llamaba Universidad de Caracas en ese momento, y dio clases, impartió clases allí, Sí, José Gregorio Hernández. exacto. Y no solamente eso, hay una anécdota muy bonita que tú la debes tener más ampliada que yo. Cuando Gómez, en una de esas tantas manifestaciones de los estudiantes, se molestó, se cansó y cerró la universidad. Cerró la universidad. Y el único que pudo abrirla y que pudo entrar a dar clase fue José Gregorio Hernández, que era profesor de ahí. Y Gómez no se metió con él por la Sí, fe,
que tenía de un hombre justo y honesto. Sí, porque era político 100% de verdad. Era político y su profesión era dedicarse a la medicina, porque él intentó ser sacerdote 3 veces y 3 veces el Vaticano lo devolvió por sus problemas de salud. Y su otra inclinación, como era la medicina, el mismo Vaticano le dijo, dedícate a curar, dedícate a la medicina que puedes hacerlo sin arriesgar tu salud, porque en el Vaticano te pueden mandar a la África de aquel entonces o te pueden mandar a París. Exacto. Y entonces, bueno, él aceptó ese mandato divino, porque fue un mandato divino, y se dedicó a la medicina de hacer el bien. Pero hay Y algo más, Juan José, que abona a favor de la democracia que llegamos a tener en Venezuela 42 años. Y es que después de la guerra, como te lo dije al comienzo, a Venezuela llegó una migración planificada, ordenada, de europeos que de alguna manera contribuyeron también a afianzar el propósito de lucha de los partidos políticos. Se plegaron a esos partidos, pero dieron aportes significativos en cuanto a la creación de burós de trabajo, agrario, empresarial, educativo, y esos burós de alguna manera que existían en los partidos alcanzaron a diseñar planes y programas que de alguna manera contribuyeron al crecimiento y al bienestar. Los partidos políticos de ahora, de nuevo cuño, no tienen ni siquiera una directiva, son unipersonales, un solo líder habla, un solo líder decide, un solo líder se no hubo pliega. partidos políticos en Venezuela, vamos a No son decir. partidos ya, no son partidos. Son Eh, franquicias, son bueno, franquicias. pero quiero hacerte una acotación. Cada vez que hablamos, tú siempre hablas con mucha ignorancia de los partidos políticos. Y esas añoranzas son como datos históricos, no pueden ser como realidad. No, hay que Porque, haber que cambiarlos también, claro. no, no, pero oye bien, el destino, propósito y razón de la existencia de los partidos políticos que nacieron en la Revolución Francesa y después se fueron perfeccionando, dejó de tener propósito y razón en la actualidad. Sí, Eso murió, eso no existe ya. eso lo tenemos claro. No, pero no insista con los partidos políticos. Lo que No, no, decimos estoy poniéndolo como referencia en su momento. Hoy día hacia hoy en día se el partido trastocaron totalmente en su conformación y en sus fines. es que parte del problema de Venezuela y de gran parte de América Latina, incluyendo Europa también, aunque va un poco más adelantada que nosotros, es que insistimos en los partidos políticos tradicionales. Primero justicia con un secretario general, un tribunal disciplinario y un líder inamovible hasta ahora que expulsaron a Ajá. Capriles y está apoyando al gobierno. Pero que Capriles siempre ha apoyado al gobierno. Sí. Siempre Él vendió su triunfo electoral y eso está claro. recuerdas, oye, tú no recuerdas cuando Chávez en ese desmantelamiento a, a, incitado por los cubanos que sí estaban claros de las instituciones nacionales formales y sustituyó los ministerios por las misiones, Sí, que no exacto. rendían cuenta ni tenían, digamos, contraloría, ni presupuesto, ni leyes que les paralizaban. Y cuando Venezuela se inundó de misiones que sustituían a los ministerios, Capriles llevó desde Chacaíto hasta el Palacio de Miraflores una propuesta de ley de las misiones. Sí, 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 así es. ¿Tú te acuerdas de eso, Sí, no? claro. Él- Todavía eh, le tenía fe, como yo también, pero yo salté como abogado, que la formación esa jurídica que tiene uno, y decía, bueno, pero este tipo está legitimando el gobierno, Así es, porque así es. está desmantelando. Y lo ha seguido haciendo permanentemente a través de las organizaciones a las que ha pertenecido. Bueno, y entonces yo me puse a preguntarme, bueno, ¿y qué le pasa a esta generación? Todos egresados de la Universidad Católica, ¿será que ya le lavaron la cabeza? ¿Ah? De repente, y no con champú. Bueno, ya no, yo lo digo con toda honestidad porque yo tengo autoridad moral en Dios, yo siendo creyente. No, pero tú tienes la moral de vida para ello como funcionario público de carrera. Este, Y, chicos, todos venían con una propuesta que le metieron en la cabeza en esa universidad. Y entonces todo era conciliación sí. y, trata, E inmediatismo. E inmediatismo inmediatismo. y trataron de equipararse con el gobierno.
sin entender que el gobierno no le interesaba ni el partido político, ni le interesaban las reglas de juego formales, sino que le interesaba el poder como tal, porque Exacto, venían con un proyecto diferente. exacto. Desde que hicieron el juramento ahí en el Samán, no sé qué va. Pero es que sí, quien lo propició era de corte militarista, venía de los cuarteles, en consecuencia tú no podías pretender que fuese distinto, y ellos Bueno, tenían que saberlo. allí nace el problema de Venezuela. Así Una es, oposición que no entendió no que, entendieron. que no era contra el Partido Comunista, el MAS, la Campana, No, no, Óbito Villalba, era contra 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 la sociedad en su conjunto. que se estaba enfrentando a un partido político tradicional como COPEI o Acción Democrática o el MED, que entonces, bueno, te destruyo tu tesis y la próxima elección la gano yo. Ya, exacto. No, 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 y entonces el MED llegaba, COPEI iba y le ponía la banda al presidente y bueno, y se iban a cenar después en la noche. Y le aprobaban la memoria y cuenta si fuese negativa. Y entonces, es un juego que se fue degradando, pero Chávez lo anunció, entonces yo no entiendo por qué estos señores, todos estos, y entre Leopoldo también, y por cierto, la única que nunca cayó en ese juego fue María Corina Machado. Eso es correcto. Escribía en el diario La Razón, en el semanario La Razón en ese entonces. En el 2003 comencé a escribir a favor de ella. Mis amigos se burlaban de mí, Bueno, se burlaban de mí, porque yo veía que ella, cuando hablaba, contestaba algo de fondo. No se iba que si estaban violando la ley, coño, pero claro que están violando la ley porque ese es el propósito de ellos, claro. desmantelar la ley y llenar la fiscalía No, de y que el paso que les faltaba era desconocer un resultado electoral prístino. Y lo desconocieron, hicieron lo que le dio la gana con ese resultado. Y ahí están. y ahora están apoyándolo. Esta mañana vi la declaración de uno de ese grupito Sí. preparándose para Inscribirse y a inscribir candidatos a las dos esferas, la de regionales y la de gente Amador. diputados. Chicos, la comunidad internacional también al final dice, ah, mira, que resuelvan los venezolanos, Sí, exacto. esto falta de seriedad, ¿no? Sí. Si quieren comer bosta, que coman bosta, es lo que nos están diciendo. Lo recibe el Congreso, lo financian con seis y después entonces hacen todo lo contrario, por lo cual nosotros. Bueno, el caso es que se nos va a terminar el programa, pero No, estamos en la antesala de un proceso el problema electoral más que importante, tiende a lo mismo. Te lo digo, lo que quiero es que estemos claros que quienes están jugando en este proceso son esos que en un momento dado permitieron que se torciera el rumbo y hoy día lo que hacen es jugar las mismas cartas para mantenerse vigentes, pero que no aportan nada, no tienen programas de no, gobierno, no y el tienen gobierno, por ejemplo, hoy aparece la declaración de Padrino eh, diciendo que hay que prepararse, llamando a para alistarse, la guerra. porque viene una intervención militar, por supuesto, de los Estados Unidos. Sabemos que es mentira. Lo que pasa es que Padrino juega adelantado Claro, para pero decir, entonces, quien defiende la soberanía soy yo y mi grupo, desde el punto de vista entonces militar. y se desvía del problema de fondo. Exactamente. Pero ya tú vas a ver a mucha gente de la oposición, inclusive de oposición que está exiliada, Diciendo lo mismo, el mismo discurso. siendo lo mismo de otra forma. Sí, la Guyana es nuestra, vamos a alistarnos y llegamos a las últimas consecuencias. Pero ¿cuáles últimas consecuencias, Dios mío? Eso Por está, favor. eso está No, en la no. Corte Internacional de Justicia. Exactamente. Si Lo que- tenemos razón los venezolanos, que la Ojalá debemos, que la ganemos, pero que pues la queremos probemos. Si no tenemos, entonces vamos que se decida. pero si tú escogiste que se dirimiera por esa vía, tienes que esperar el Vamos a resultado. hacer el próximo programa sobre el tema de Guyana. Quiero adentrarme en ese tema. Seguro que sí, porque ya Ok. aquí el tiempo lo tenemos prácticamente Bueno, concluido. lo lamento mucho porque no hablamos sobre el tema que tú querías hablar. No importa, pero sí lo dejamos entrever, pues. Venía a base de Copey Lo y que dejamos lo dejamos sacaste entrever, la porque parte de ahí. los cabilleros de AD nadie los puede olvidar. Y tú me preguntaste, bueno, pero los militares, y digo, los militares eran los mismos venezolanos que se inscribían en ADI Copey en el partido. Exactamente, Pues no les exactamente. pidas algo diferente, Así es. aunque los militares llegaron a tener en democracia unas personalidades
más institucional que partidista. institucionales de formación jurídica y moral militar Exacto, sí, sí, de sí, sí. primera línea. ¿No? Sí, 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 sí. Curso de No, y seguridad. se nutrieron de muchas corrientes militaristas de otros países donde iban a hacer cursos y a entrenarse. Y, En ese curso de seguridad y defensa que yo hice de 9 meses con los civiles, el 70% de los militares en grado de coronel tenía una carrera diferente a la carrera militar, que era su carrera sí, principal. así es, Militares abogados, militares ingenieros, militares médicos, militares químicos, militares científicos. así es, así es. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante entonces, porque es bueno que las nuevas generaciones sepan contrastar estos episodios Tuvimos históricos. militares de primera orden, inclusive con la época de Pérez Jiménez. Seguro, sí, Y, sí, sí. Y Medina, a quien tanto nosotros lavamos el pasado, era militar. Y López Exacto. Cabrera era un militar de Así es. altísimo rango. Sí, sí, sí. Es Porque correcto. no puedes meter el dedo por ninguno de los que aparecen. Ninguno, ninguno. Entonces el rescate de Venezuela incluye a las Fuerzas Armadas para que vuelvan a ser grandes. Por eso hablo de la retoma, Con el- de la retoma de su conciencia y posición soberana. Sí, sí, señor. Porque Bueno, es una ofensa para los militares a como este régimen castrista los ha arrinconado. no, y que mira, a mí me enardece y me hiere enormemente que los militares estén en el rol de lamezuelas. Bueno, pero es que ese es el propósito. No, pero no es lo que tenemos que superar, pues. Nosotros llegamos, las grandes carreteras hacia el sur de la conquista las hicieron militares, Así es. bueno, profesionales Exacto. en sus áreas militares y profesionales también en geografía, profesionales en construcción, en todo, brillantes personalidades. Bueno, pero Hay vamos a tener oportunidad en el próximo programa de tocar que todo eso. rescatarlo. Sí. ¿Ok? Bueno, un abrazo y Y vamos, no me culpe a mí, es el robot el que me limita el tiempo, es el robot, no soy yo. bueno, prepárate entonces porque vamos a hacer ese Espero que programa. lo entienda. Un abrazo. Ahora, Gracias, Juan José. Hemos terminado así palestra con el embajador Juan José Monzán. Gracias por su tiempo.